Señal Literaria estuvo en la lectura Bajo los Árboles, un festival en el que los asistentes leen a placer, a la sombra de los árboles. En ese marco, conversamos con Frank Baez, una de las voces más potentes de la poesía actual. Un escritor que supo ver que la poesía es como los gatos. Viene cuando le da la gana. Les doy la bienvenida a Señal Literaria. El día de hoy, desde Lectura Bajo los Árboles, un evento realmente lindo que se organiza en Bogotá, donde vienen los lectores, los transeúntes y los autores para conversar en torno a un espacio sobre la belleza que es la literatura y todo lo que nos trae. Hoy contento de poder conversar con el gran poeta dominicano Frank Baez, uno de los grandes autores de la poesía y la narrativa en este momento. ¿Cómo estás, Frank? Bienvenido a Señal Literaria. Muchas gracias, Eric. Muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Este lugar es hermosísimo. El Parque de los Novios, ¿no? Hermosísimo. O sea, me siento como en casa, ¿no? ¿Cómo te has sentido en Bogotá y cómo te has sentido en estos días acá? Porque estás en una ciudad que te quiere y te acoge, ¿no? Sí, es una segunda casa. Me siento súper cómodo acá y en la esquina me topo con amigos y conocidos. O sea, es, es muy grato, es muy grato. Está acá. Además, el clima ha sido muy agradable en estos Sí, días. se te ve que estás Sí, contento, se sí, te ve. claro. Sí. Bueno, Frank, conversemos sobre este libro, si te parece, Ujú. Desarmando la biblioteca de mi padre, un gran libro, un homenaje no solo a la figura paterna, porque se atraviesan varios personajes importantes de tu vida, pienso, pero lo que te quiero preguntar es cómo fue la construcción del libro, el germen del libro. Sí, bueno, el germen del libro es muy claro. Fue un momento en mi vida en que mi padre murió hace unos años y me tocó ya con los años desarmar su biblioteca. Ese desarmar su biblioteca también fue una especie de metáfora de desarmar mi vida, ¿no? Porque me mudé de mi país, me fui a vivir a Estados Unidos y entonces fue eso, fue también desmembrarme a mí en algún sentido. Entonces, el punto de partida fue esa biblioteca que la fui desarmando y también me di cuenta, llegué a ese autoanálisis de la vida, de llegar a los 40, de todos esos cambios que se están dando no solamente en mí, sino también en el mundo, todo lo que pasó con la pandemia del COVID, y todo eso de alguna manera creo que influyó en el libro, en lo que estaba escribiendo. Eh, Ujú, sí, Tratar de entender este mundo tan complejo, pero también lo que es crecer, ¿no? claro, sí, no, Sí, eso te iba a comentar justamente, que es el hecho también como de, pues porque se siente, ya voy a cumplir 40, entonces hay una proximidad no solo de la edad, sino como del tema de la muerte, ya vamos de pronto presenciando y viviendo algunas despedidas que son ujú. claves para todos nosotros, y aquí se siente, porque incluso Sí, tú sí. cuentas amigos, amigos que se perdieron en el tiempo. Sí, 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 es un poco el juego de la poesía es un juego contra el tiempo. El poeta lucha contra el tiempo porque supone que el lenguaje lo va a sobrevivir y que sus creaciones van a persistir y de alguna manera dejaría esa huella en el tiempo, ¿no? Claro. Lo que es vano, porque realmente al final todo va a desaparecer. Pero hay un poco de esa lucha, de esa búsqueda a través del lenguaje que sirva para que la tribu completa pueda comunicarse, ¿no? Claro, totalmente. De alguna manera como que el poeta se sacrifica para eso. Sí. Entonces a veces muchos de estos poemas sí tienen, ah, refieren ciertas cosas que la gente siente cuando llega a tal edad, cuando pierde a su padre, en mi caso cuando la madre tiene Alzheimer, Claro. y esa orfandad está en el libro. Por ejemplo, mi madre tiene Alzheimer y tiende a repetir que quiere ir a su casa. Entonces también a esta edad tú dices cuál es tu casa, dónde pertenece, dónde se encuentra, de dónde vienes, ¿no? Entonces lo que te queda del pasado y el libro es una indagación también en eso, en el pasado, la nostalgia, la memoria Claro, y esos versos salen al encuentro de eso, ¿no? claro. Pero tú como tal no te has sentido presionado por la perdurabilidad de tus versos ni de tu obra. Sí, yo creo que sí. Todo el que Sí, escribe piensa que lo que va a publicar, sobre todo el que publica, ajá, piensa que está haciendo estos poemas y lo está publicando porque van a quedar más allá ajá, de su persona, ¿no? ajá. Cuando ya
Cuando ya no esté ¿verdad? de Todo esto no pronto. exista. Ujú. Y tú te vas a seguir comunicando con otra gente y sencillamente uno emula lo que ve o aprende de lo que ve en otros poetas. Por ejemplo, seguimos leyendo a Safo, pese a Sí, que los manuscritos no están completos ni nada de eso, pero la seguimos leyendo. Y claro, uno aspira a esa perdurabilidad, ¿no? claro, Esa vigencia en el tiempo. claro. Entonces, sí, hay un poquito de eso. Hay un poquito, yo creo que hay un poco de eso, pero también por otro lado, tú no sabes qué habrá en qué debe tener un poema para que perdure. Eso no lo sabe nadie. Si lo supiera, todo el mundo escribiría de esa manera. Total. Entonces lo que uno hace es que emula a los clásicos, ¿no? Trata de imitarlos, pero al mismo tiempo si tratas de escribir como un poeta del siglo XIX, quizá tú llames mucho la atención, pero en el siglo XIX. Claro, Entonces cada poeta tiene que escribir con el lenguaje que le toca, ¿no? claro. Y tiene que utilizar las referencias, sean tecnológicas, sean de la cultura popular, y con el lenguaje que le toca. Entonces es complicado, ¿no? Oye, Frank, pero eso es impresionante, ¿no? Porque, o sea, se habla mucho quizás de la perdurabilidad de las obras arquitectónicas y las Ujú. obras de la antigua Grecia, por ejemplo, el hecho de visitar todo eso como una presencia de ese viejo pasado, pero la perdurabilidad real uno podría pensar que es la de un verso, porque están intactos, no se han destruido ni un Sí, ápice, sí, claro, es la interesante que palabra. el lenguaje perdure más Ajá, que los objetos. En el claro, libro hay a la inversa un poco, de cómo los objetos perduran sí, y la persona que eran sus propietarios, sus dueños, ya no existen. ¿Y qué pasa con esos objetos? Cómo esa energía que le infundieron, toda esa persona que ya se fueron, todavía sigue ahí, claro, claro, ¿verdad? Pero a la larga sí, es como tú dices, al final también yo hago un poquito el rejuego. Yo tomo muchas expresiones de mi abuela, tomo expresiones de gente que yo tomo y la pongo en los poemas. Hago como ese collage. Cada libro mío hace una mención a la Virgen de la Altagracia. Entonces cuando yo digo Virgen de la Altagracia, era una expresión que usaba mi abuela, "Oh, Virgen de la Altagracia". Entonces, de alguna manera, cuando lo pongo en el poema, tiene que funcionar, ¿verdad? En el conjunto, pero al mismo tiempo una referencia personal y muy querida, claro, muy, claro, claro. sí, que muy emocional para mí, ¿no? Bueno, y hablando de Ajá. las cosas, que las cosas de pronto nos ignoran, no son conscientes de nuestra existencia, pero nosotros sí podemos dotarlas un poco de amor y de sentimiento. Sí, exacto. Eso me hace pensar en este poema tuyo que está muy bien logrado y despierta mucha nostalgia en el lector. No sé si sea tu favorito tal vez, Ajá. pero creo que lo toca mucho a uno y es mi pequeño pony. ¿Qué nos Sí. puedes decir de ese poema? Sí, bueno, un poema, primero el poema, lo que yo lograba era como el desconcierto del lector, un poema que se titule Mi pequeño pony. Pues ya te causa, no sé, risa o extrañeza, o si tú eres como muy solemne, dirás, este libro de poesía no es mío y lo tira, ¿no? Pero era un poco contar la historia de mi familia a través de un objeto, como te decía, en este caso de un carro. Y fue un poco como contar eso, ciertas penurias, pero al mismo tiempo como esa fraternidad, ese amor filial que existía ahí, ¿no? Y como mi padre muere y el carro, pese a siempre estar muriéndose, está apagándose, está dando problemas, todavía persiste 30 años luego Claro, de que lo tuviéramos, ¿no? Entonces eso me parece interesante, hermoso, y pienso mucho en esa relación entre las civilizaciones con las ruinas, ¿no? sí, ¿Qué queda de nosotros, de nuestro paso en el mundo, ¿no? ¿Cómo quedan esas ruinas y de alguna manera atestiguaron que estuvimos acá, ¿no? ajá. Entonces eso yo creo que es uno de los grandes, del tema que me movió mucho en este libro, ¿no? ¿Sería posible, no sé qué pienses, Ujú. que nos leas Mi pequeño pony o unas estrofas, tal Ah, vez? claro, ¿Sí? sí, te puedo leer. Sí. Mm. Mi pequeño pony. El Hyundai Pony fue uno de los primeros carros que importaron al país desde Corea y el primero que mis padres compraron. Mi infancia habría transcurrido feliz si hubieran comprado un carro americano o europeo, pero compraron el Hyundai Pony coreano y poco a poco en el barrio y en el colegio empezaron a relacionar el modelo del carro con los muñequitos de mi pequeño pony y lo empezaron a llamar así, mi pequeño pony.
y el Hyundai Pony no ayudaba. Nunca pasaba desapercibido, era bulloso. Siempre le sonaba algo que no debía chirriar, como el motor, la punta de eje, la transmisión, las poleas, la carrocería, los amortiguadores, la cadena de distribución. Y lo que debía sonar, el radio, la bocina, nunca sonaba. Y esto hay que sumarle que una vez a la semana se infartaba la batería y teníamos que apiarnos a empujarlo. Cuánta vergüenza me daba empujar ese carro coreano por las calles del barrio. Yo, sentado en el asiento trasero, le rezaba a la Virgencita de la Altagracia para que el carro no se apagara en una subida o en medio de un tapón o a la entrada del colegio. Y recuerdo una ocasión que se apagó cerca del colegio y yo tuve que empujarlo. Y mis compañeritos pasaban por mi lado en sus carros europeos o americanos con aire acondicionado y yo empapado de sudor y empujando como Sísifo con la fuerza de mis bracitos ese carro coreano, esperanzado en que mi esfuerzo lo prendería, hasta que me di por vencido y quedó ahí, obstaculizando el tránsito, retrasando al resto del alumnado. O esa vez que fuimos a buscar a papi, a la UAS, y nos quedamos frente a la facultad, y al vernos empujando, una horda de profesores y estudiantes dejaron sus mochilas y sus maletines para auxiliarnos, como si en vez de nuestro carro coreano se tratase del Papa Móvil o del auto fantástico. Y lo hicieron cantando a todo pulmón, y cuando el motor arrancó con un relincho más propio del caballo del Guernica que de un pony coreano, ellos aplaudieron a todo dar, y quisimos estrecharles las manos, abrazarlos, agradecerles tanta generosidad. Pero ellos dijeron que nos montásemos para que el carro no se fuera a apagar, y yo desde el cristal trasero los vi menguar, empequeñecer, hasta borrarse en la lejanía, como los recuerdos, como la vida. Mi pequeño pony lo vendimos a finales de los 80. Suponíamos que acabaría como chatarra en el desguace, pero tras la muerte de papi, indagando en su patrimonio sucesoral, descubrimos que sigue intacto y rodando por barrios, calles, avenidas, y cuánto daría por volver a oír su estrépito a lo lejos, por sentarme en el asiento trasero, por empujarlo un rato. Qué lindo ese poema, Frank, y pues claro, a mí necesariamente me hace pensar en lo que nos trae también en cuanto a la nostalgia, lo que perdemos, ¿no? Pienso en en ese verso de Borges, también somos lo que hemos perdido, Sí, claro, ¿cierto? claro. Me pudiera ser un buen epígrafe para el libro. Lástima que me lo dijiste ahora. Pero sí, es un poco sí lo que hemos perdido. Entonces, como esa arqueología, no, de nuestra cotidianidad. Claro, Pues quizás no seamos civilizaciones, pero vamos acumulando una serie de objetos, una serie de libros, carros, cucharas, hay un poema sobre la cuchara también. y sobre los animales también, Sobre porque aquí hay un animales, animal, claro, mascotas, claro. exactamente, que hay un Sí, poema que es muy sentido, titulado Chiquita. sí, Chiquita era mi gata y falleció en estos tiempos, entonces le escribí un poema porque fue muy triste despedirla, ¿no? Y, y bueno, los poemas felinos, yo creo que con los gatos la poesía va muy bien. Sí, Y bueno, conocemos los Cats de Eliot, de T.S. Eliot, que se convirtió en un musical exitoso. claro. O sea que realmente los gatos siempre han sido bien reseñados en la Claro. poesía. Hay algo misterioso en ellos, son... O el poema de Sí. Borges de los Ah, justos, el claro, hombre que acaricia a un gato. claro. Y el dedicado a él, Gato Beppo, creo que se llamaba el de Sí, Borges. sí, sí. Entonces este libro tiene mucho que ver con el gato. Aquí, si ven esta belleza de portada, que es una maravilla, eh, que hizo la artista Carmen Paredes, a mí me parece que le da el tono del libro, ¿no? El tono del libro como un libro felino, un libro que... Pero porque habla de esa extrañeza de la poesía, de esa magia que tienen los gatos. Sí, Es como estos seres tan extraños que viven en nuestra cotidianidad, que tenemos en nuestros apartamentos, que tenemos en nuestras casas, y que claro, realmente no comprendemos, claro, sí. que hay algo extraño, Y, es un ser muy y que extraño. están con nosotros porque Claro, comparten con nosotros momentos de todo tipo. Y sí, bueno, no sé, tanto que se avanza en ese tipo de discusiones, el alma de los animales, la sensibilidad de los animales, claro. ¿cierto?
Claro, exacto. Y lo que significan para nosotros, que es lo Claro, mismo. Así como los objetos tienen una energía, tienen algo nuestro, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, Oye, Fran, yo también quería preguntarte sobre los yaniqueques, ¿no? sí, Este poema que tú le dedicas a tu padre y cómo la comida puede traernos también a una persona muy querida para nosotros que puede que ya no esté. sí. ¿Qué nos puedes contar sobre ese poema? Sí, bueno, fue un poema reciente, realmente, y fue mi experiencia que, bueno, el poema lo cuenta y lo hace, parafrasearlo sería Ajá, como un poco claro. raro, pero si quieres lo puedo leer. Ah, sí, Pero claro, realmente el claro. yaniqueque es no diría un plato, yo diría que es una fritanga Una dominicana, fritanga. una fritura, como decimos nosotros, Ajá. y que yo me di cuenta reciente que era comida de esclavo, y me di cuenta reciente por el olor. Entonces sí me gustaría leer el poema, Vale, dale, compartirlo. perfecto. eh, pues creo que... Yaniqueques. Cierro los ojos hasta que puedo verlo en la cocina, manipulando el bacalao, la harina, las ollas y la mantequilla para preparar comida cocola, domplines, camarones a la criolla, fungí con pescado, pasteles en hoja, pero sobre todo friendo yaniqueques. Y ahora entiendo que era la forma en que recordaba a sus parientes y podría añadir que eso que las Magdalenas hicieron por Marcel Proust, los yaniqueques lo hacían por mi padre, y lo veo ahí friendo en la sartén un nuevo yaniqueque y rememorando casas, caras de parientes, fechas, páginas, reyertas, efemérides. Por consiguiente, el vocablo yaniqueque está ligado a mi sangre. Y esas noches de principios de los 90, en que mi padre salía de su biblioteca, donde leía a Max Weber, para entrar en la cocina a freír yaniqueques. Y era un modo de superar la crisis que asolaba el país y que llevaba a que muchas familias se fueran a la cama sin nada en la barriga. Pero nosotros teníamos los yaniqueques, esa mezcla de harina, agua y sal, frito todo en aceite, que era casi como masticar el vacío. Y entonces no sabía que con esta fritanga proveniente del sur de los Estados Unidos se alimentaban los esclavos. Y me tomó 30 años averiguarlo con los sentidos cuando caminando por New Orleans di con un área de food trucks y percibí el olor de los yaniqueques y al igual que el francés Proust, regresé a mi infancia, a la cocina donde mi padre, bajo la luz de las velas, freía yaniqueques para que no nos fuésemos a la cama sin cenar y hasta salivé un poco, no en el recuerdo, sino caminando entre los food trucks, como un ciego buscando con su olfato el alimento que una vez fue preparado con devoción, humildad y amor. Qué lindo. Oye, Frank, pero tú eres un gran nostálgico, ¿no? Sí. Bueno, la vejez, ¿no? Yo siento que es como una característica muy notoria de los escritores caribeños el hecho de que también se eche mano de un reservorio de nostalgia. Sí, qué extraño, ¿no? Qué Sí, sí, extraño, sí. porque siempre se habla que en el Caribe se vive en el Exactamente, presente y que no miramos hacia atrás, ¿no? Y si exactamente. vemos la realidad de la política y mucho de nuestra cultura, realmente tiene mucho de eso. O sea que tú no te sientes marcado por el pasado, más bien, Sí, yo creo necesariamente. que todos nos sentimos marcados por el pasado, pero para mí el pasado funciona para construir el futuro. Ajá, ajá, Sí, ajá. en mi caso, muchos de estos poemas que es rescatando un poco la figura de mi padre para entenderla mejor. Para O entenderlo. sea, no es solamente quedarse en el pasado, es como entender qué estaba pasando en el momento, que eso lo entendemos en el presente, ¿no? Y lo proyectamos al futuro con los poemas. Entonces, yo sí, esa relación me interesa mucho, esa creación, esa recreación, creo que ahí uno en cada periodo de su vida va reconstruyendo el momento y, y siempre es diferente, es como pasa en la poesía, en la literatura, en la música, en la pintura. Picasso lo vemos y que para cada generación es distinto, ¿no? Eh, y a los grandes autores los leemos y nos dicen cosas distintas cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Y estoy Entonces, pensando, claro, perdón que te interrumpa, pero ujú, en la ternura del hecho de, con los años, entender
a nuestros padres las decisiones que tomaron, hacerlos más claro. humanos y más cercanos a nosotros Claro, mismos. porque ya estamos en la edad que ellos tenían en ese momento y Exactamente, empezamos a entenderlo y a comprenderlo. Y hay una ternura, como tú dices, hay un amor y hay una sensación yo diría que cuando tú logras hacer eso, de satisfacción grandísima, porque finalmente tú comprendes, wow, esta persona lo que hizo por mí para que yo fuera quien soy, ¿no? Eh, y también, yo lo entiendo, también personas que tuvieron malas relaciones con los padres, de alguna ujú, manera también sirve para entender eso y para ujú, dejarlo atrás, ¿no? ujú, Entonces yo creo que es un proceso de autoanálisis, ¿no? Que es interesante que la gente haga. claro, Yo creo que eso es muy importante. Y en mi caso funcionó mucho, como te digo, con objetos, tratando de entender esos objetos que dejaron a su paso y a partir de eso empezar a entender, ¿no? A veces es muy difícil eh, referirte a la persona en el momento. Entonces quizás tú puedes tomar de pretexto ciertas cosas que te lleven a esa persona claro, y te van a llevar de un modo distinto. claro, A veces es tan fuerte escribir sobre tus padres, sobre la cara de tu padre, de tu madre o la cara de tu padre, es muy difícil muy difícil. y toma demasiado, o sea, te puede desgarrar totalmente. Se supone que es lo más sencillo de escribir porque siempre estabas con ellos, tú vienes de tu madre, pero cuando te sientas a mirarla, tú dices, es complicado, ¿qué puedo decir de eso, no? Sí, sí, Entonces sí, yo un poco con este juego, con los objetos, creo que, que logro atrapar ciertas cosas que, que voy descubriendo, de hecho, porque no claro, sabía que estaban ahí y me lleva a una comprensión mucho más interesante. Entonces eso lo comparo un poco con el cine. La cámara cuando la tienes de frente es muy difícil, o sea, se confunde con todo, pero cuando tú la alejas un poco, tú puedes relacionarla con el paisaje, tú puedes verla completa y no te abruma tanto, claro, ¿no? y no, sí, totalmente. Yo estaba pensando en ese verso, hay que quitarle al olvido lo que se nos está llevando y para conectarlo con esa imagen de Luis Buñuel, que ya estando viejito iba con su agenda telefónica cuando esas agendas Sí, todavía eran, pues, y entonces el hombre iba y se sentaba en un parque, desplegaba su agenda telefónica y empezaba a leer los nombres para recordar qué imágenes le traía cada nombre. claro, qué lindo. Claro, entonces son pues necesariamente todas esas imágenes que puede que vayamos perdiendo con el paso del tiempo. Frank, pero Ajá. una pregunta que es necesaria para nuestros televidentes y las personas que están conociendo tu obra es, ¿cómo se dio tu acercamiento con la poesía? ¿En qué momento tú sentiste que la poesía te marcaba un destino, un derrotero? Para mí fue muy sencillo y Sí, tuvo que ver con mi padre, por eso lo relaciono mucho con la poesía. ajá, Eh, Mi padre leía poesía en el comedor luego de los almuerzos, ¿no? ajá, Y nada, nos sentábamos ahí a escucharlo. Yo tenía 15, 14, algo así, sí, y realmente me parecía súper cursi mucha de la poesía que leía. Y era también mucha poesía revolucionaria, que era como que él le llamaba la atención, era un hijo de los 60, ¿no? sí, Entonces, yo me acuerdo que una vez leí un poema de Dylan Thomas y leí un verso que me llamó muchísimo la atención. Un verso que dice, la mitad del mundo es mía y la otra mitad es del demonio. Y a mí me llamó muchísimo, o sea, me impresionó mucho, o sea, me dio una sensación de posibilidades nuevas, y solo ese verso, ni el poema completo. ujú, Y de pronto, indagando, tomé ese libro, lo empecé a leer y ahí me di cuenta, wow, esto me gusta. A mí me gustaba mucho la música y estaba muy interesado con las bandas de rock y todas esas cosas, pero esto me parecía más osado, me parecía más metafísico, que estaba en un lugar a donde, o sea, yo nunca había oído algo así. Sencillamente te lo digo, era como, y había una permisión como para escribir cosas así. ajá, Y yo sentí que podía hacerlo, que podía escribir algo así, y empecé a escribir. Y lo hermoso de este asunto es que fue a través de mi padre, fue con la voz de mi padre, que él leyó sí. ese poema, que yo sentí esa descarga emocional. Y entonces imagínate, ¿qué más tú puedes pedirle a la vida? Fue un momento hermoso y entonces en la poesía y todo lo que escribo, mi padre siempre ha estado muy presente. Y hace 20 años yo nunca
me imaginaría que escribiría poemas sobre él. O sea, era imposible por la cosa que escribía, pero ahora siento que llegó el momento y para mí fue muy, yo diría terapéutico, pero también hermoso y me sentí bien privilegiado de tener la oportunidad de poder sentir a mi padre en los versos, ¿no? Y de poder entenderlo un poquito más, ¿no? Pues Fran, me parece que tú además de ser escritor, un gran poeta, eres un hombre sabio, porque cargar sobre los hombros con las definiciones y las etiquetas que nos achacan todo el tiempo, ¿no? Como la revelación de la literatura, el gran poeta, y yo creo que tú has estado alejándote todo el tiempo de esas etiquetas y lo que haces lo haces con amor y por pasión totalmente por Eso el sí, oficio. sí. Sabio no creo, pero que lo hago con que doy lo mejor, trato de dar lo Y mejor, sigue sí. siendo el mismo todo el tiempo. Claro, pero uno cambia, mentira, ¿no? O sea, el mismo. Sí, pero trato, ¿no? Bueno, Frank, te quiero dar las gracias por estar en Señal Literaria, esta señal cálida y nada intermitente, como digo siempre. Gracias por tu mirada, por tu gran obra poética. Antes de que nos despidamos, te voy a pedir el favor de que nos leas en la silla en la que estás, Ujú. esta no es la silla huérfana, pero la silla en la que estás, un poema que puede ser, si te parece, Desarmando la biblioteca de mi padre, para Ah, cerrar esta conversación. genial, sí, me parece muy bien. Eh, Desarmando la biblioteca de mi padre. Duele mucho desarmar una biblioteca. Ser consciente de que estás destruyendo lo que el amor, la paciencia y el rigor unió. No hay nada más triste que bajar un libro de un estante, meterlo con otros en el fondo de una caja y sellarla por meses, tal vez años. Todos esos volúmenes que fueron deseados y amados y que no volverán a ser leídos con la misma entrega y el mismo entusiasmo. O quizás sí, pero a mí me gusta pensar que los libros extrañan el olor de mi padre y la manera en que él los tocaba y subrayaba. Quien toca los libros ahora soy yo, y no para leerlos, sino para meterlos en cajas, esa cincuentena de cajas amontonadas por el apartamento como urnas funerarias. Llevo 2 semanas concentrado en esta tarea sepulcral, yo, que había supuesto que la biblioteca quedaría para toda la eternidad en el cuarto trasero del apartamento de mis padres. Incluso fantaseé que vendrían en peregrinaje sociólogos e investigadores de todas partes del mundo a tocar sus libros, que la biblioteca sería una especie de santuario, pero aquí me tienen sudando, rompiéndola en pedazos y metiendo los libros en cajas que una vez cobijaron juguetes, cervezas, latas de aceite. Alguien me propuso regalarlos o donarlos a bibliotecas, pero tuve pesadillas recurrentes en que los maltrataban, les rompían el espinazo y que quedaban relegados al olvido, tosiendo como asmáticos por el polvo que tragaban, abandonados a su suerte en los confines de una amarga biblioteca universitaria. Así que los sigo guardando en cajas y cada vez quedan menos libros en los estantes y dentro de poco estarán vacíos y entonces vendrán por los estantes, pintarán las paredes y colocarán el abanico, la cama y la almohada. Lectura bajo los árboles fue una fiesta. Conversamos con Frank Báez, el poeta que cuenta la nostalgia de los tiempos mejores y el rumor de los amores perdidos. En Desarmando la biblioteca de mi padre, Frank Báez nos lleva de la mano, sonriendo al resplandor de otros tiempos.